El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. El libro de los Salmos. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su voluntad. Yo también lo libraré, pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Saciarélo de larga vida, y mostraréle mi salud. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91, versículo 1. Apreciado auditor, le saludamos muy cordialmente y le invitamos a nuestro episodio de hoy, en que, como ya habrá podido apreciar, estaremos atentos al contenido del Salmo 91. Acabamos de oír su lectura íntegra, así como una introducción musical que nos hizo partir meditando en su letra. Mediante la exposición que a continuación oiremos del pastor Tony Ochoa, de Bilbao, España, podremos sumergirnos en una muy necesaria introducción al sentido de algunos conceptos clave y de los primeros versículos de este salmo. Naturalmente, los dejamos invitados desde ya al siguiente capítulo de este podcast,
que nos entregará el panorama completo de una porción que tantas veces leímos o escuchamos, pero que tiene serias implicancias para nuestro andar personal como hijos de Dios. Agradecemos vuestra compañía y atención en esta oportunidad. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Qué pueden cubrir unas plumas? ¿Cuánto pueden proteger unas alas? Parece que más bien poco, ¿verdad? Sin embargo, se dice que en ocasiones los granjeros han visto que cuando un granero está en llamas por un incendio y las gallinas con sus polluelos no pueden salir de allí, la madre les cubre con sus alas, aunque ella termine muriendo. Cuentan las historias que cuando el granjero entra a ver los daños del local, a veces se han encontrado a los polluelos bajo las alas de su madre y los han encontrado vivos. Una muerte dando vida. Realmente yo no soy granjero para saber si esto es cierto o no. Lo que sí sé es que las aves tienen un cuidado exquisito con sus crías y que usan todo su cuerpo, pero sobre todo sus alas, para protegerlas de cualquiera que pretenda atacar a sus polluelos. Prefieren morir por ellos antes que ponerse a salvo ellas. De la misma manera, conozco también a alguien que entregó toda su vida para salvar la mía de la quema. Es alguien que sí sabe del poder de amor y de salvación que tienen unas alas y sus plumas. Alguien que aún hoy nos dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y no quisiste. Aquí está el problema del hombre. Esta es la rebelión que nos destroza. Esta rebelión termina por matar al ser humano. ¿Cuál es? No querer. No querer escuchar a aquel que nos puede y nos quiere salvar del incendio que provoca nuestra desobediencia. Como la gallina que avisa a sus polluelos de que viene el peligro, así es Cristo con nosotros. Todos los días a través de su palabra, todos los días a través del Espíritu Santo y de la comunión con Él, y también todos los domingos desde la atalaya, desde este púlpito. Y nuestra rebelión consiste en estar lejos de una protección de unas alas que dan vida. Una rebelión por la que muchos perecen en el infierno de sus propias decisiones. Por la historia sabemos que el general romano Tito en el año 70 después de Cristo destruyó el templo y quemó la ciudad de Jerusalén, y miles de judíos murieron de hambre y sed y por la espada de las tropas romanas. Cristo se lo había advertido con dolor: ¿cuántas veces quise y no quisiste? Este lamento del Señor no solo fue una profecía para los judíos a los que Él había sido enviado y que sellaron su destino al no hacerle caso al Señor y cubrirse bajo sus alas, cubrirse de la destrucción del caos y del incendio que les iba a sobrevenir, sino que también es una profecía para todos los seres humanos, porque la salvación del incendio que nos rodea, se ha acercado. Cristo se ha acercado al hombre y Él, el hombre, Él, no quiere refugiarse bajo sus alas. Cuando la gallina ve a un águila oteando desde los cielos o a cualquier otro ave capaz de arrebatar de su lado a sus polluelos, ella cacarea alborotada y desesperada, abriendo sus alas para que sus hijos corran a refugiarse debajo de ellas. El que no corre y se aleja, perece. ¿Cuántas veces quise y no quisiste? Ese es el lamento del Señor por nosotros. Y ahora viene la respuesta de Jesús para el que no le hace caso. Respuesta que para nosotros se convierte en una advertencia para cualquiera que hoy vaya a escuchar el Salmo 91. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo el que no reconozca a Cristo como aquel bendito que vino en el nombre del Señor para salvarnos del incendio de nuestra vida, provocará que su casa quede desierta. Y todos necesitamos una casa para habitar aquí y para morar allí. Y la necesitamos porque, aunque en la Escritura nos lo dice y nuestro corazón también lo sabemos, que somos eternos, aún así seguimos siendo seres necesitados, eternos, sí, pero necesitados. Solo hay alguien que es suficiente: Dios, nosotros no.
Y no queremos aceptarlo. Ahí está la soberbia y ese es nuestro error, creernos suficientes. El hombre es un ser sumamente frágil, ¿no? El ser humano, aunque no lo quiera reconocer y se crea poderoso, es alguien que necesita de protección. Siempre hay algo que amenaza su alma y siempre hay algo que está amenazando su vida, ¿no? Y que le puede llevar a la tumba en cuestión de segundos. Fuimos creados para ser cuidados y no quisiste, les dijo Jesús, nos dice Jesús. Por eso cuando sí queremos se nos abren los ojos de sorpresa y el corazón de alegría al ver cómo nos cuida. Cuando queremos ser cuidados y vemos que los vientos que nos son contrarios y el mar ruge alrededor nuestro y él se levanta y hace parar el viento y al mar acalla, con sorpresa nos decimos, ¿pero quién es este? Que aun el viento y el mar le obedecen. El mundo, y esto ha sido siempre en todas las épocas, el mundo ha estado, está y estará, y no te sorprendas, ¿vale? El mundo ha estado, está y estará en permanente revolución, en permanente inquietud, en turbulencia. Pero los hijos de Dios que lo saben y que también saben que esas mismas olas les van a llegar a ellos, pueden estar seguros bajo las alas del Altísimo y escondidos bajo la sombra de aquel que todo lo puede. Pero la mayoría no quiere escuchar porque creen que las de Dios, que sus alas poco pueden proteger y que su sombra poco puede cubrir. Sin embargo, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahvé, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Yahvé, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Qué pueden proteger unas alas? ¿Cuánto puede cubrir una sombra? Salmos 91. Pues si esas alas son las del Altísimo, protegerán tu vida aquí de cualquier peligro. Y si la sombra bajo la que has decidido cobijarte es la del Omnipotente, es que Dios ha decidido que mueres con Él en la eternidad. Quien escribe este salmo es alguien que sin duda ha tenido una larga y dura experiencia con diferentes peligros en su vida diaria. Y la comunión con Dios, la comunión que este hombre ha tenido con Dios, le ha revelado cómo es su fidelidad, la fidelidad de Dios, en todas estas duras experiencias. Quien escribe este salmo no se sabe quién es, ya que no tenemos forma de averiguar el nombre del poeta. Sin embargo, la tradición judía considera que cuando no se nombra al autor del título en el salmo, este ha de ser el mismo que el del salmo anterior. No es seguro, pero de ser así, pues este salmo sería un salmo de Moisés y su experiencia por el desierto con toda clase de peligros. Versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahvé, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Bien, antes de entrar, fijaros bien. El primer verbo es habitar y está en presente, y el segundo verbo que vemos es morar y está en futuro. Por lo tanto, el que habita hoy con Él llegará a morar con Él. Eso es lo que prácticamente quiere decir, ¿de acuerdo? Bien, empezamos. Dios no hace acepción de personas y cualquiera puede habitar a su abrigo para poder llegar algún día a morar bajo su sombra. Como Dios no hace acepción de personas, por eso el Salmo comienza con un el que habita al abrigo. Y el que puede ser cualquiera que quiera.
En el versículo 1 el poeta dice que todos pueden habitar al abrigo de Dios, pero al mismo tiempo nos dice o nos da a entender que no todos lo harán. El que, lo que significa es que solo habitará a su abrigo el que tome la decisión de hacerlo. Dios no echará a nadie de su habitación. Si hay alguien que quiere ir a habitar con él, Dios le aceptará. Por eso es muy interesante ver el contraste entre esta declaración y lo que el salmista nos va a decir o nos dice en el versículo 2. ¿Qué nos dice en el versículo 2? Yo quiero. Y esto me habla de convicción, de comunión, no de rito. ¿Os dais cuenta? Me habla de comunión e insistencia en querer disfrutar de esa comunión con Dios. ¿Te das cuenta cómo no se trata del ritual típico de las religiones? Diré yo a Yahvé. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Algo muy personal. Esperanza mía, no de mi esposa, que ojalá siga al Señor, y gloria a Dios porque le sigue. Esperanza mía, no de mis hijos, por los que yo oraré para que continúen en el camino del Señor, pero es esperanza mía. No de mis amigos, a los que les deseo que le sigan, no, el llamamiento es personal. De quien yo confiaré, dice, ¿no? ¿Qué diré yo a Yahvé? Esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Y si mi esposa me sigue por el camino, gloria a Dios. Y si no, ahí se va a quedar, porque es una relación personal. Y el que se sienta al abrigo de su palabra, se quedará a dormir, a pasar la noche, bajo la sombra del Todopoderoso. Porque aquella persona que descubre el poder y la misericordia de Cristo, aquel que se sienta al calor y a la protección de unas alas que le libran de la muerte, y que se sorprende cuando ve que otros desprecian esa misericordia, cuando Cristo les pregunta, ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿Qué va a contestar? Lo vuelvo a repetir. Aquel que descubre el poder y la misericordia de Cristo, aquel que siente el calor y la protección de unas alas que le libran de la muerte, ¿qué va a contestar viendo lo que hay en el mundo, sino ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabéis por qué he subrayado este sencillo relativo qué? Pues porque este sencillo relativo, encabezado por el humilde artículo el qué, es lo que va a condicionar todo el Salmo. Por eso lo he subrayado. Solo el que cumpla estos requisitos de los dos primeros versículos podrá pedirle a Dios el resto de las promesas que aparecen en este Salmo. El resto no. Ya lo siento, es tan sencillo como esto. Por eso vamos a analizar en profundidad todo lo que se ve en estos dos versículos. Vamos a empezar por el primer verbo que vemos ahí de la primera frase, habitar. En el original hebreo, este verbo significa literalmente sentarse. El que se sienta en un lugar para descansar, para estar quieto, para meditar. Sin embargo, y a diferencia del siguiente verbo que vemos, que es morar, este verbo habitar no tiene la cualidad de permanencia, sino que indica la estancia en un lugar en el que se está de paso. Este sentarse, este habitar en una casa, me recuerda a la imagen de Jesús cuando entró a la casa de Marta. Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué le dijo Jesús a Marta al verla tan preocupada por los muchos quehaceres? Marta, este sitio en el que vives es temporal y está muy bien tenerlo limpio y arreglado, pero ¿sabes? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Estar a los pies de Jesús, sentarse, habitar. ¿Sabes por qué no le será quitada, Marta? Porque el que habita al abrigo del Altísimo, el que se sienta a los pies del Señor a escuchar la palabra, terminará quedándose a dormir bajo la sombra del Omnipotente, viviendo momentáneamente aquí bajo su cuidado y eternamente allí con Él. Eso es lo que quiere decir morar, quedarse a dormir, quedarse a pasar la noche. Ese es tu lugar definitivo. Habitar es algo temporal, morar es algo definitivo. ¿Te das cuenta la relación que tiene? ¿Lo volvemos a leer?
el que habita hoy con Él llegará a morar allí con Él. Básicamente es lo que significa este versículo, ¿no? Es decir, yo tengo anotado lo siguiente. El que se sienta, o sea, el que habita, el que se sienta al abrigo de su palabra, terminará quedándose para pasar sus noches eternamente bajo la sombra de aquel que todo lo puede. El que se sienta con Él, terminará morando con Él. Por lo tanto, el que no se sienta con Él, no terminará morando con Él. Y es que la palabra habitar es sentarse, pero no es sentarse en cualquier lugar, sino, ¿qué dice ahí? Sentar, bueno, no dice sentarse, dice habitar, sentarse al abrigo. ¿Y sabéis lo que quiere decir esta palabra en el original hebreo? Un lugar secreto. O sea, que no se sienta en cualquier sitio, se sienta en un lugar secreto. Vais hilando, ya veréis cómo vamos a descubrir hoy muchas cosas. Por lo tanto, sentarse a los pies de Jesús, sentarse su palabra, es vivir en un lugar escondido, secreto, donde nos guardamos de los peligros de este mundo. O como nos lo dice Pablo, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Escondidos con Cristo para morar. Nos escondemos previamente para llegar a morar, para quedarnos. Por eso no es un rito, es mi vida, es donde descanso, es donde me quedo y donde me quiero quedar, escondido con Cristo. Por eso no vengo a Dios de paso, vengo a Él para quedarme. No es una religión, no es un rito, vengo para morar. Le elijo a Él como mi morada permanente y ya no quiero estar en ningún otro lugar, no me gusta ya ningún otro sitio. Cualquier otro lugar me parece feo, frío y sucio. No hay otro sitio en el mundo que me produzca reposo, descanso y seguridad como habitar, sentarme a los pies de su palabra. Y vivir así, sentado a sus pies, habitando al abrigo, lo que produce en mi vida es aborrecer el sistema de valores de este mundo. Salir de él y apartarme. ¿Te das cuenta lo que es santidad? Y apartarme, o sea, santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero no te asustes, porque alguien puede decir, yo no soy santo. La santidad no es un estado, la santidad es un proceso. Y es un proceso diario. Es sentarme todos los días, habitando a sus pies, para así poder ser limpiado todos los días por su palabra. Esto es santidad, ¿te das cuenta? Querer estar sentado a sus pies, o sea, apartado para Él en un lugar secreto y seguro, para que su palabra me limpie. Cuando alguien descubre esta seguridad de su refugio, de su palabra, cuando alguien descubre la limpieza del lugar de su habitación, solo puede decir, yo quiero. Y cuando alguien me invita a salir de esa habitación limpia y segura, habitación que está fuera del alcance de todo el mal de este mundo, yo les digo, ¿a quién iré? Yo ya soy una oveja del Señor. Tendría que ser muy cerdo para que me volviera a gustar el lodo podrido de este mundo. Sin estos dos versículos, el resto del Salmo no tiene ningún sentido. Y no lo digo yo, lo dicen los propios dos versículos, ¿no? Nadie puede apropiarse de las promesas subsiguientes a estos dos versículos si no ha puesto su confianza, toda su confianza en Cristo y nada más que en Cristo. Solo el que habita al abrigo de su palabra, en el escondite que es Cristo, será aquel que llegará a morar con Él y podrá decir que la sombra de Dios le cubre de todo mal. Solo este. Por eso el resultado de poner mi confianza, mi esperanza, no la del otro, la mía, en el castillo fuerte que es Dios, es lo que ahora veremos en los siguientes versículos. Pero solo el que le dice a Dios, esperanza mía, castillo mío, solo el que le dice a Dios, mi Dios, solo el que le dice a Dios, soy yo, y no otro por mí, soy yo quien confiaré en ti. Solo estos podrán pedirle al Señor lo que sigue. El resto, ya lo siento, no. Bueno, lo podrá hacer, sí, pero como tantos lo hacen, el Señor no escuchará. Pero atención, y para que nos queden muy claros y bien claros, para que lo entendamos bien los siguientes versículos, cuando yo no tengo mi contentamiento solo en Dios, cuando yo no tengo mi satisfacción en Él y solo en Él, me ocurra lo que me ocurra y aunque todo me vaya mal, cuando alguien espera algo más de su relación con el Señor que lo que ya tiene,
porque cree que se lo merece. Y dependiendo de si Dios se lo da o no, va a hacer depender su confianza en el Señor y la permanencia de su habitación en la habitación del Señor, ya sea por motivos de salud, económicos, motivos sociales, etc. Si esperas algo más del Señor que su comunión, si esperas algo de esto que hemos comentado, que no tienes, para habitar con Él o para permanecer en su habitación, entonces será, cuando esperes estas cosas, será cuando el lazo del cazador estará listo para atraparte. Por eso lo que viene ahora solo es para aquellos que han puesto toda su confianza en Él y no en las cosas que de Él pueden conseguir. Y es que cuando estás con Dios por interés, ni habitas a su abrigo, sino al abrigo de tus propios proyectos, ni moras bajo su sombra, sino bajo la sombra de tu propio engañoso corazón. Por eso, el que habita al abrigo del Altísimo y tiene puesta en Él toda su esperanza, versículos del 3 al 7, el Señor le librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas le cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Como vemos en estos versículos, Dios no nos promete que no tendremos problemas. Lo que nos promete es que si habitamos bajo su abrigo, su sombra nos librará del lazo del cazador. Escuchad bien y pensad en vuestra propia vida, no en la del vecino. ¿Cuántas veces hemos metido la pezuña en el lazo del enemigo al hacer una compra o una inversión claramente equivocada? La de veces que el Señor nos habrá avisado, no vayas por ahí, no te metas ahí, apártate de ahí, y terminamos desobedeciendo y metiendo la cabecita en el lazo del cazador. ¿Qué es un yugo desigual? En las relaciones personales o en los negocios, sino meter la cabeza en el lazo del enemigo, que traerá la peste destructora a tu vida y a tu alma. ¿Por qué te empeñas en cambiar de coche o de casa cuando es claramente innecesario? ¿O cambiar de marido o de mujer? ¿Por qué quieres tener aquello que Dios claramente no quiere darte? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo después de advertirle que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento? Pues que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en el lazo del enemigo, y en el lazo del cazador, y en el lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pues de esto, de la destrucción, de la perdición, es de lo que te va a proteger el morar al abrigo de su palabra. ¿Te das cuenta la cantidad de terrores nocturnos que nos evita el hacer bien las cosas y bajo el orden de Dios? O sea, vivir bajo el abrigo de su palabra. Por eso, no te salgas de los versículos 1 y 2, no te salgas de su sombra y de su esperanza para poner tu esperanza en otro lado, queriendo tener algo que Dios no quiere que tengas. O que no quiere que tengas ahora, ¿no? Para que aprendas paciencia. No te salgas del castillo para que no te llegue el lazo del cazador. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.